Gracias, don Álvaro, de nuevo. Y vamos a compartir algunos aspectos de valoración probatoria. Ciertamente, don Álvaro es uno de mis estimadísimos profesores de Derecho, como lo son muchos de los ponentes, ¿verdad? Y excelentes profesionales que nos han acompañado durante este congreso. Eso no significa, a veces uno es un poquillo rebelde, ¿verdad? Eso no significa que siempre compartamos con nuestros profesores o con nuestros compañeros, con nuestros mentores y maestros todos los temas jurídicos. La mayoría sí, obviamente que sí se coincide, pero es parte también del crecimiento profesional, del aprendizaje y de la propia dialéctica que genera el derecho y el estudio, ¿verdad?, profundo de los temas. Muchas gracias, don Álvaro. En cuanto a valoración probatoria, algunos aspectos o muchos de los aspectos fueron expuestos en la conferencia que se proyectó por parte de don Juan Montero Aroca. Aquí vemos a esta persona con un signo de pregunta por encima de la cabeza, porque cuando uno le preguntan, yo que soy juez de carrera, ¿cuál es uno de los aspectos más difíciles de ser juez? Uno de los más difíciles, sin duda alguna, y hay que decirlo abiertamente, es la valoración de la prueba. Es más, difícilmente en un programa de derecho de licenciatura, y me atrevo a decir que no solo en Costa Rica, ¿verdad?, se aborda a profundidad este tema que tiene que ver con conocer el correcto entendimiento humano, las máximas de la experiencia, las reglas de la sana crítica, la psicología, las reglas de la lógica, otras ciencias. Muchas de esas ciencias, que dicho sea de paso, no se abordan en un programa básico, ¿verdad?, de una carrera jurídica generalmente, ¿verdad?, pero que sí tienen que ver con esos aspectos, y sobre todo si le dicen a uno las máximas de la experiencia, y eso tiene que ver con recorrer durante los años, ¿verdad?, vivir y conocer de la vida y ver muchos casos y cómo funciona el comportamiento de la gente. Entonces, los que éramos jóvenes, muy jóvenes en su momento, cuando yo empecé mi carrera judicial, ya no soy tan joven, ¿verdad?, pues teníamos una grandísima desventaja para valorar prueba también, ¿verdad? Y es uno de los factores que no en vano se toman en cuenta en muchos sistemas de carrera judicial también para establecer cuestiones de edad para acceder a la judicatura. Pero no solo el juez se va a encontrar con estos no son problemas, ¿verdad?, porque son retos si se toma desde un punto de vista positivo, sino también los abogados. Y en buena hora que en el proceso civil vamos a incorporar a partir del 8 de octubre del 2018 un sistema procesal por audiencias y con oralidad, y sobre todo con una exposición de la teoría del caso y el alegato de conclusiones de forma oral, porque aquí el abogado o la abogada litigante tiene que estar en todas y aprovechar esa oportunidad, ¿verdad?, las ventajas comparativas que tiene en relación con un alegato escrito para convencer, persuadir con argumentos plausibles al juez de cómo es que tiene que valorarse la prueba que se incorporó al proceso, ¿verdad? Yo siempre he dicho que un muy buen abogado es aquel que le pone en bandeja de plata al juez para que dicte la sentencia, ¿verdad?, casi que le está dando todos los elementos argumentativos con base en lo que se haya incorporado dentro del proceso para allanarle al juez o la jueza, no porque tenga algún problema de capacidad para dictar el fallo o para valorar prueba, sino porque le deja tan claro el panorama al tribunal que la valoración de la prueba, de las conclusiones y el dictado de la resolución de fondo se facilita al momento de arribar a esto. Pero bueno, eso no quiere decir que por los elementos que ya expliqué o que ya me enuncié, que esta labor sea algo fácil de realizar. Como no está aquí la pantallita, entonces voy a estar revisando brevemente que vaya mi computadora a tono con la proyección. Bueno, ya había mencionado lo del tema de las etapas. Si bien la valoración de la prueba, como dijimos, es esa etapa final y la realiza intelectivamente el juez en la sentencia, desde el principio y dentro de la estrategia de la teoría del caso, la parte litigante tiene que estar pensando en que la prueba que incorpora, la prueba que debate o la prueba que va a contradecir, ¿verdad?, cómo predeciblemente ese juez podría valorarla de manera posterior,
¿verdad? Y el Tribunal de Justicia, a la hora de admitir y practicar prueba, tiene que estar muy atento, sobre todo un sistema con inmediación, donde va a ser el mismo juez o los mismos jueces que van a dictar el fallo, ¿verdad? Muy atentos a esa práctica, no para ir valorándola de una vez, porque eso puede generar algunos sesgos interpretativos, ¿verdad? De que me voy inclinando, y claro, si estoy escuchando nada más a los testigos de la parte actora, ¿verdad? Y me dejo guiar por eso, va ganando la parte actora, ¿verdad? Y cuando hagan los testigos de la parte demandada, ahora va ganando la parte demandada. No se trata de eso, pero sí se trata de estar atento y escuchar con atención y ir analizando con atención cada uno de los elementos probatorios para valorarlos después. La teoría que aborda el nuevo Código Procesal Civil con sustento doctrinario en cuanto a valoración va un poquito más allá y nos habla de apreciación de la prueba. Apreciación compuesta de dos elementos, la interpretación y propiamente la valoración, que no son lo mismo desde el punto de vista doctrinario. Interpretar la prueba o los elementos probatorios válidamente incorporados al proceso significa esbozar las conclusiones de lo que la prueba anuncia o revela, pero sin valorarla. O sea, yo puedo entender, puedo interpretar lo que el testigo me dice, y no quiere decir que lo que el testigo esté diciendo sea cierto, o el tribunal le vaya a tener la credibilidad suficiente para tener por acreditado un hecho relevante. Igual con un documento, igual con una prueba pericial, igual con un reconocimiento judicial y con los demás elementos probatorios. Si el tribunal no aprehende lo que el elemento probatorio le dice, nos estamos quedando en el camino, ahora, y va a valorar ya sobre un camino incierto, porque no tiene claro qué es lo que el elemento probatorio le indica. Una vez que se tiene claro qué es lo que el elemento probatorio le indica, y aquí es donde yo hacía realce del tema de tal vez de la prueba oficiosa en materia pericial, porque puede ser que el juez o la jueza, por no ser perito en relación con el aspecto técnico que está evaluando alguien que sí es experto, requiera una prueba complementaria, ¿verdad?, para esclarecer algunos puntos, ni siquiera directamente para valorar esa prueba, sino para entenderla, ¿verdad? Y también, en buena hora, el sistema oral nos trae al perito, a la audiencia oral, muchísimo mejor, ¿verdad? Porque tiene el juez o la jueza de frente al perito, si tiene dudas, aprovecha y le pregunta de una vez, para interpretar, no para valorar, para entender, no para tener por acreditados o no los hechos en ese momento. Una vez que se tiene bastante claro el panorama en cuanto a lo que la prueba nos dice, entonces ahora sí tenemos que entrar a hacer una valoración, y aquí es donde, tal vez no tan feliz, ¿verdad?, pero quitándole esa cara de felicidad, o soy muy feliz por el reto que tiene enfrente, hay que agarrarse, como decimos en Costa Rica, con los elementos probatorios testimoniales, periciales, documentales, las declaraciones de parte, muchas veces sumamente contradictorias entre sí. Ya le podría decir, alguien está faltando la verdad, o no está recordando bien lo que dice, o existió alguna falsedad o alguna alteración de un documento, o algo está pasando, y todo eso hay que valorarlo para llegar a una conclusión. En esta fase de valoración, a pesar de que la doctrina, y con diferentes nombres, elabora distintos sistemas, en general, ¿verdad?, en nuestro medio hablamos de íntima convicción, prueba tasada o tarifa legal y libre convicción, pero fundamentada con base en las reglas de la sana crítica racional. En la íntima convicción o en la libre convicción, sin necesidad de razonar o argumentar, quien decide el litigio se convence de la veracidad de ciertos hechos y no tiene que exponer ni en una audiencia pública, ni en una audiencia privada, ni a las partes litigantes, ni a los abogados, ni a las abogadas, porque fue que se convenció de la veracidad sobre los hechos. Es un juicio de convicción con el fuero interno del juez o el jurado que decide de esa forma. Las ventajas y desventajas salen a relucir, no hay una ventaja, pero una ventaja para quien decide, ¿verdad? Es que no hay que argumentar, es una desventaja para quien es destinatario de esa decisión. Sin subvención a reglas rígidas, inflexibles, permite valoraciones de la ciudadanía que puede participar, como el sistema de jurados, en
los temas de valoración probatoria a la hora de decidir los casos. Como desventajas podemos resaltar que prescinde de la enunciación lógica de razonamientos, impide a las partes combatir argumentos porque simplemente son inexistentes, e incentiva la subjetividad y la arbitrariedad, no porque se quiera incentivar, sino porque tal vez no la incentiva, pero la permite, en cierta forma, porque cuando yo no tengo que razonar mi argumento, mi conclusión, me puedo sonrojar, pero formalmente es válida mi conclusión, ¿verdad?, aunque no la esté justificando. En la prueba tasada o la tarifa legal, el legislador es el que le da el valor a cada prueba. Eso tiene un alto contenido histórico que ya ha sido enunciado en otras mesas, tiene un alto contenido también filosófico e ideológico de un sistema procesal. No le damos ese poder al juez en determinados casos o en todos los casos, sino que lo da el legislador, o en su momento fue el monarca, ¿verdad?, o fue el rey, o fue quien ostentara el poder público, a tal punto de llegar como absurdos tales como que si una persona es sometida a algún trato inhumano o cruel o que atente contra su integridad física y resulta lesionada, dañada o muere, entonces es porque estaba faltando a la verdad, y así llegamos a una convicción porque es un castigo de Dios o de un ser divino o un ser sobrenatural, ¿verdad?, que lo está castigando por estar faltando a la verdad. Evidentemente en los sistemas modernos occidentales ese tipo de conjeturas están superadas, pero sí se mantienen algunos vestigios o rasgos de los sistemas de prueba legal tasada, no necesariamente en el nuevo Código Procesal Civil, pero sí se puede enunciar, y ya los había reseñado incluso con la exposición del doctor Montero Aroca, el documento público, no arguido de falso, la confesión judicial, en otros sistemas incluso la confesión judicial ficta o tácita, ¿verdad?, porque la parte declarante no llegue al llamamiento judicial sin justificación alguna, ¿verdad?, y no conteste preguntas sobre hechos que le podían ser perjudiciales. También en algún momento o en algunos momentos históricos se manejaban otras tesis, como por ejemplo que 3 testigos le ganan a 2, ¿verdad?, nada más en términos meramente cuantitativos. O también se puede decir que un perito lo que concluya en un dictamen científico o técnico debe prosperar por sobre la valoración de un juez por no ser perito en la materia, e incluso le podría dar un carácter tarifario de esa forma, que no estoy diciendo que sea la manera correcta como se va a legislar o como se va a interpretar, pero que sí son pensamientos que se han llevado en algún momento a la práctica de la valoración judicial o a la regla establecida en una norma jurídica. Mientras que el sistema de sana crítica racional, el juez valora la prueba en cada caso concreto, obliga a la persona juzgadora a fundamentar, permite la valoración de prueba en conjunto cuando esto sea necesario, es decir, unas pruebas en relación con las otras, propicia la lógica por inducción y por abducción. Desventajas: los criterios lógicos racionales de los jueces pueden fallar. Tal vez volviendo al tema un poquito de la lógica, bueno, la lógica, si bien existen muchas teorías sobre este tema, ¿verdad?, puede haber alguna lógica intuitiva que también con el recorrer de la vida se va generando, con el funcionamiento neurocientífico del cerebro de cada persona, ¿verdad?, que también son habilidades innatas que se pueden traer, pero eso sería muy vago decirlo de esa manera, ¿verdad? La lógica tiene un desarrollo científico, ¿verdad?, y existen diferentes tipos de lógica que se enuncian en los diferentes textos sobre el tema. Por ejemplo, se habla de lógica deductiva cuando, aplicando silogismos de premisas que se tienen por ciertas, necesariamente la conclusión debe ser también verdadera. Y aquí no hablamos de premisas y conclusiones correctas o incorrectas, sino verdaderas o falsas. Por ejemplo, lógica deductiva en el derecho, cuando se indica
que una norma jurídica indica que para cuestiones contractuales comerciales el menor de 15 años es absolutamente incapaz, ¿verdad? Y luego decimos que Juan, ¿verdad?, tiene 13 años de edad y que Juan suscribió un contrato de franquicia con una transnacional, ¿verdad?, tendríamos ahí sí de manera con lógica deductiva, no podríamos llegar a otra conclusión distinta si esas premisas son verdaderas, como en este caso lo son por fuentes normativas algunas y otras por fuentes probatorias, tendríamos que arribar a una sola conclusión lógica, ¿verdad?, y no podríamos llegar a una distinta. En este tema de la lógica formal y la lógica deductiva hay que tener cuidado con las premisas cuando tienen que ver con prueba, porque ahí entonces entra otra rama científica que es la epistemología, es decir, cuál es la fuente, ¿verdad?, cuál es la procedencia de la información que estamos teniendo por cierta. Entonces, por ejemplo, cuando decimos que Juan tiene 13 años de edad, hay que estar, para que esa premisa sea cierta y luego la conclusión sea cierta también, debemos tener cuidado en la valoración de esa prueba para poder arribar a la conclusión de esta premisa. En la lógica inductiva, aunque las premisas sean verdaderas, no necesariamente la conclusión es verdadera, pero es muy probable o es altamente probable que sea verdadera. Y entonces, como no se trata de una verdad absoluta, las reglas de la lógica nos dicen que las premisas y que el razonamiento jurídico aquí no es verdadero, sino que es correcto o incorrecto. Entonces, a través de los indicios, por ejemplo, cuando hablamos de una simulación de un contrato, si resulta que se hizo una donación de 5 bienes inmuebles, un hecho probado, también habría que valorar la prueba sobre ese hecho, en relación con un donador que había sido había sido demandado el día anterior por un cobro judicial de alto valor, que el donatario además tiene un vínculo familiar con el donador. Si existe además prueba de que el donador mantiene en posesión y el control real y efectivo de los bienes que donó, vamos sumando hechos que todos esos pueden ser constatables para arribar a una conclusión, ¿verdad?, que es altamente probable de que sea cierta, en términos relativos y no absolutos. La lógica inductiva generalmente nos dice que la probabilidad tiene que ser 50 más 1. O sea, si es más probable que improbable, ya podemos arribar a esa conclusión. Entonces es inductivo porque no necesariamente con las premisas vamos a llegar a la conclusión verdadera. Y por abducción, lo que se hace es crear una hipótesis, la lógica por abducción, una hipótesis a raíz de ciertas premisas, pero esas premisas de todos modos están sujetas a una constatación probatoria para que las mismas queden debidamente acreditadas. Además, dentro del razonamiento lógico conocemos otros institutos que contienen nuestros ordenamientos jurídicos, que también tienen que ver con la lógica, como las analogías, la aplicación de una norma a un caso que no está expresamente regulado por el ordenamiento jurídico, pero por semejanza o identidad de razón es posible aplicárselo, como muchas normas, por ejemplo, del arrendamiento, que sí contiene el ordenamiento jurídico costarricense, se le aplican al leasing, no de manera indiscriminada, pero sí en cuanto sea tirante, ¿verdad?, en cuanto a esa relación arrendaticia obligacional que se genera en el leasing financiero o en el leasing operativo, que no está regulado en cuanto a derechos y obligaciones en el ordenamiento jurídico de manera expresa. O el razonamiento lógico a sentido contrario, ¿verdad?, la norma nos enuncia algo y si estamos en el supuesto jurídico contrario tenemos que invertir, ¿verdad?, la conclusión que nos está enunciando la norma. El criterio a mayor razón, ¿verdad?, si llegamos a una conclusión bajo un supuesto de menor gravedad, si tenemos un supuesto que es valorable con mayor gravedad, con mucha mayor razón deberíamos arribar a esa misma conclusión jurídica. O criterios de valoración de supresión e inclusión hipotética de pruebas que nos sirven muchas veces para arribar a una conclusión en primera instancia o incluso para denegar nulidades de sentencias en segunda instancia, cuando decimos, por ejemplo, bueno,
una prueba en la cual se sustentó el juez su fallo para declarar con lugar una demanda, aún suprimiéndola en segunda instancia por ser una prueba espuria, por ser una prueba ilegal o por ser una prueba que faltó al debido proceso y no se ejerció sobre ella el contradictorio, aún en ese caso, ahora suprimiéndola podríamos llegar a la misma conclusión. O suprimiéndola por lo sustancial que fue en el arribo de la decisión del juez, llegaríamos a una conclusión distinta, en cuyo caso entonces la solución en segunda instancia podría variar. Y la inclusión es lo contrario a la supresión, ¿verdad? Alguna prueba que no se valoró, pero que debió haber sido valorada, es un razonamiento lógico para ver si es suficiente o no para revertir, modificar o anular un fallo, de acuerdo a que, aún incluyendo la prueba, valoremos todo el elenco probatorio en conjunto en relación con el ordenamiento jurídico para determinar cuál es el proceder. También en relación con la lógica formal se suele hablar de la retórica, ¿verdad? La retórica, palabras más, palabras menos, tiene que ver con el uso del lenguaje, ¿verdad?, escrito u oral de manera persuasivo o disuasorio. En la oralidad es válido utilizar la retórica para argumentar o para convencer a un juez de X o Y teoría del caso o de X o Y valoración probatoria. Lo que los jueces y lo que las contrapartes litigantes tienen que estar atentas es que esa retórica, más allá de lo bonito o convincente que pueda sonar, de acuerdo con el uso de las palabras y cómo éstas se entonen, hay que ver si tienen un contenido o no lógico, argumentativo, que se pueda atacar. Y que no sea simplemente demagogia, verborrea, ¿verdad?, o, como decimos también en Costa Rica, charlatanería, ¿verdad?, una argumentación que no tiene un contenido lógico sustentable. Ahora, si tenemos un contenido lógico sustentable y además tenemos buena oratoria, a la hora de tratar de convencer al juez de X o Y postura, muchísimo mejor. La experiencia, que es otro criterio de valoración que establece el 41.5 del nuevo Código Procesal Civil, nos lleva a lo que la doctrina denomina máximas de la experiencia. Vamos a ver, hay experiencias constatables precisamente de manera empírica o incluso que se pueden probar. Lo que sucede con la experiencia, dice la doctrina mayoritaria, es que no puede ser una experiencia aislada, individual o que casi nadie conozca, sino que tiene que ser una experiencia colectiva y de conocimiento público. Vamos a ver, no es lo mismo hacer una valoración en cuanto a un hecho en relación con los transeúntes a la hora de cruzar una calle o a la hora de manejar un vehículo o a la hora de subirse a un bus, ¿verdad?, que hacer una valoración, que un juez haga una valoración de acuerdo con las máximas de la experiencia en cuanto a pilotear un avión, precisamente por el mismo funcionamiento de nuestra vida. Es mucho más fácil aprender y conocer cómo se maneja un vehículo o cómo se conduce una persona al caminar por una calle que el pilotaje de una aeronave, en cuyo caso la experiencia se nos podría quedar corta y entonces ahí sí requeriríamos otro elemento probatorio distinto a la máxima de la experiencia, que es la prueba pericial. No siempre se requiere la prueba pericial para conclusiones que podamos arribar de acuerdo con las máximas de la experiencia. La ciencia es la interpretación en sentido técnico pericial con sustento en un conocimiento científico y sus fuentes. Y tenemos ciencias naturales y ciencias sociales, tenemos ciencias exactas y ciencias inexactas, donde el juez, por más estudioso que sea, no va a ser perito ni experto en todas ellas. Para la ciencia se requiere de mucho estudio, de buenas fuentes de información y también de prueba pericial. Entonces, vean que la prueba pericial y una correcta y fuerte y sólida fuente de información puede ayudarle al juez a valorar la prueba. Y por eso el juez aquí sí tiene que ser activo y tiene que buscar esa información y tiene que preguntarle al perito todo lo que sea necesario para tener claro, para luego poder valorar. Y si tiene dos peritos, le pregunta a los dos, ¿no?
Y tiene que haber cierta coherencia en cuanto al método científico utilizado y en cuanto a la fuente de información también que este perito ha aplicado. Y el correcto entendimiento humano, este es un concepto jurídico todavía más indeterminado que los anteriores, pero podríamos decir que en términos generales aquí confluyen las reglas lógicas y de la experiencia para extraer conclusiones incluso presuntivas o indiciarias, sobre lo cual me voy a referir ya casi para terminar con la exposición. Además entran en juego las valoraciones a raíz del comportamiento de las partes dentro del proceso, que es un elemento que introduce el 41.5, ¿verdad? Y que también podría eventualmente llevar a ciertas conclusiones, que cuando a una parte se le piden 3 pruebas y se niega a aportarla, algo que es carga probatoria, lo que hemos estado hablando, facilidad y disponibilidad como principio en relación con la actividad de las pruebas, podríamos, de acuerdo con el correcto entendimiento humano, la experiencia y la lógica inductiva, concluir que es altamente probable que no aporte las pruebas porque los hechos que está narrando la parte contraria que pretende sustentar con esa prueba sí son ciertos, pero es una posibilidad, porque si vivimos en el ámbito de la lógica inductiva, es una probabilidad, no es una certeza absoluta. No puede el juez jugar sobre la base de una certeza absoluta en ningún tipo de proceso. Tal vez en el proceso penal hay reglas un poquito distintas, pero en el proceso civil incluso hay muchísima más flexibilidad a la hora de hacer este tipo de valoraciones. Sí es importante decir que el 41.5 ni ninguna otra norma del Código Procesal Civil nuevo refiere de manera expresa a la sana crítica racional. Entonces, alguna persona podría decir, y yo lo he escuchado, no existe la sana crítica racional en el nuevo código. No, pues sí existe. Cuando vamos al artículo 41.5, vemos que la misma norma nos indica que las pautas para valorar la prueba son la lógica, la experiencia, la ciencia y el correcto entendimiento humano, que en la doctrina procesal mayoritaria son elementos componentes de nada más y nada menos que la sana crítica racional. A veces los institutos jurídicos son lo que su contenido nos indica que es y no cómo lo llamemos o cómo lo titulemos o cómo lo rotulemos. Yo incluso me atrevería a afirmar, aquí sí como muy buena fuente de información, es decir, conozco a los redactores del código, que de manera intencionada no se quiso poner sana crítica racional, sino que más bien se quisieron precisar en la letra de la ley cuáles son los criterios de esa sana crítica que se debían aplicar, porque para variar, dentro de la sana crítica racional también hay diferentes teorías, ¿verdad? Diferentes acepciones utilizables en derecho procesal. Vean que cuando hablamos de lógica inductiva, de lógica por abducción, de la experiencia y del correcto entendimiento humano, sin duda alguna tenemos que ligar esto con las presunciones y con los indicios. El nuevo Código Procesal Civil no necesita referir de manera expresa a que existen indicios que se puedan vincular a la valoración de la prueba o que se pueda llegar a través de presunciones a una certeza a tener por cierto un hecho probado o a descartar un hecho por no probado, porque precisamente los elementos componentes de la sana crítica están indefectiblemente vinculados a las presunciones y a los indicios, los que ya efectivamente mencioné. Pero las presunciones, sí hay que recordar que tenemos presunciones legales, aquellas que son dadas por el legislador y que pueden ser absolutas, iure de jure, como la que indiqué de la incapacidad absoluta de un menor de 15 años para realizar un contrato comercial. Eso lo presume la ley, por más que un psicólogo nos venga y nos diga que es un prodigio, ¿verdad? El niño, y que tiene un desarrollo psicológico cerebral de mucho mejor que el de una persona promedio mayor de 20 años, ahí no hay nada que hacer. La presunción de la incapacidad es absoluta. Pero tenemos también presunciones iuris tantum relativas, en las cuales el legislador sí permite y sí admite prueba en contrario, como por ejemplo la paternidad, para dicha y desgracia de unos y de otros, ¿verdad? La paternidad que se presume dentro de un matrimonio, es un ejemplo claro, ¿verdad? En el derecho de familia de una presunción relativa porque admite prueba en contrario. Las presunciones que incluso pueda
esbozar de alguna manera la legislación en el nuevo Código Procesal Civil con respecto a que se podrá tener por cierto un hecho cuando no es contestado por la parte, se podrá tener por cierto un hecho cuando es admitido en declaración judicial de manera expresa y es perjudicial, se podrá tener por cierto un hecho cuando la parte impide que se realice un reconocimiento judicial en virtud de que podría estar tratando de evitar algo que le perjudique. Son presunciones todas relativas, porque el hecho de que alguien obstaculice o se niegue a colaborar con la justicia no quiere decir, por lógica deductiva, una vez más, ¿verdad?, que debemos tener por cierto el hecho. Es más, puede ser que el centro comercial se niegue a aportar la grabación de la supuesta sustracción de un vehículo dentro del estacionamiento, y aunque se niegue, por la razón que sea, por la asesoría o no del abogado, podría ser que la tesis de la parte contraria que está afirmando que el vehículo fue estacionado y que fue robado en ese lugar no sea cierta, e incluso que exista una grabación que el vehículo estaba en otro lugar o el supuesto conductor estaba en la playa en lugar de estar en el centro comercial, ¿verdad? Por eso es que las valoraciones absolutistas a raíz de este tipo de presunciones se tienen que descartar, y sabiamente el legislador las descartó en el nuevo Código Procesal Civil. En cuanto a las presunciones humanas que se derivan de la experiencia, del correcto entendimiento humano, no son dadas por la ley y que son valoraciones que tiene que esbozar la parte actora y la parte demandada para decir es que la señora sufrió por la muerte de su hijo porque de acuerdo con el correcto entendimiento humano y la experiencia, eso es lo que normalmente ocurre, y lo extraño o raro o excepcional sería que la señora se alegre o que sea absolutamente indiferente por la muerte de su hijo. Esos son valoraciones que primero sí están sujetas a prueba, porque no son absolutas y no siempre es tan claro el ejemplo como el que acabo de poner, ¿verdad? Y segundo, que siempre van a admitir además prueba en contrario, porque podríamos demostrar que la señora estaba feliz porque su hijo murió, aunque eso no sea lo que el sentido común, de acuerdo en el mundo en el que vivimos, lo que normalmente ocurra, pero sí puede suceder. Y en cuanto a la prueba indiciaria o los indicios, yo prefiero llamarlo indicios y no prueba indiciaria, no es un medio de prueba. Los indicios es valoración probatoria, porque a raíz de hechos que sí se prueban y que son relevantes para el proceso, podemos concatenar una conclusión, porque esos otros hechos que sí están probados, que son notorios y evidentes o no fueron controvertidos, son convergentes, concordantes y coherentes con una conclusión fáctica que no está aprobada, pero que se deriva de aquellos que sí se tienen por acreditados. Que no está aprobado con prueba directa, pero sí se tiene por probado en la sentencia, ¿verdad?, a raíz de el encadenamiento de los indicios. Y entonces en los indicios entra de nuevo la lógica inductiva, la experiencia y el correcto entendimiento humano. Para terminar, algunas enunciaciones sobre valoración de prueba en el código que son directas, que ya se han mencionado, no quiero ser reiterativo. El principio de facilidad y disponibilidad probatoria, que tiene que ver con la carga de la prueba y con el dinamismo que se genera dentro del proceso, está en el 41.1, y la posible consecuencia en la valoración, que la conducta de las partes, ¿verdad?, esa parte que se niega o que injustificadamente no aporta una prueba, podría ser valorada, y aquí yo lo pongo subrayado al propio, podrá constituir un elemento, pero no necesariamente. Podría ser que los otros elementos probatorios lleven a concluir que el hecho que se narra no es cierto. El 39 también nos dice que la falta de contestación del demandado permitirá tener por acreditados los hechos en cuanto no resulten contradichos por la prueba que consta en el expediente. Valoración de la prueba conjunta. No podemos tener absolutamente por cierto un hecho probado porque no fue controvertido. En principio lo podríamos tener por cierto, pero si hay otros elementos probatorios que lo contradigan, deberíamos arribar a una conclusión distinta. Dice también el 39, si el demandado se allanara a lo pretendido en la demanda y omitiere contestarla o la contesta extemporáneamente, se dictará sentencia anticipada sin más trámite, salvo que fuera indispensable recibir prueba para resolver. Componente ideológico, sin duda, ¿verdad? Sin duda, está contenido en el nuevo código, pero también trata de evitar que se genere una falacia, ¿verdad?, una falacia en la argumentación lógica por la cual una persona que acepta incluso no solamente los hechos, sino también las pretensiones de una demanda, se tengan por cierto los hechos solo por ese motivo, lo que de acuerdo con la lógica, la experiencia y el correcto entendimiento humano, normalmente así tiene que ser, pero existe el fraude procesal, existe
de manera patológica y excepcional la incorrecta litigación en un juicio, y otros factores que podrían llevarnos a una conclusión distinta. El 42.1 sobre la declaración de parte nos indica que el tribunal podrá considerar esa manifestación como una respuesta evasiva. De nuevo, ahora podrá, no deberá, de manera absolutista. En cuanto a los efectos de la declaración de parte, se producirán los efectos de la admisión tácita del interrogatorio. Aquí sí dice que se producirán, pero no descarta que la confesión que se emite en juicio tenga que ser valorada con, la confesión no como prueba, sino como efecto, ¿verdad?, de la aceptación de un hecho perjudicial, tenga que ser valorada con los restantes elementos probatorios. El 45.1 dice los documentos públicos y privados, que por cierto equipara su regulación, admitidos tácita expresamente se presumen auténticos mientras se pruebe lo contrario, y ya no existe la prejudicialidad penal en nuestro sistema con base en este nuevo código, sino que cualquier prueba que pretenda combatir la veracidad o la autenticidad de ese documento público o privado debe ser incorporada, debe ser en el mismo proceso civil. El nuevo Código Procesal Civil no limita la prueba para combatir la instrumentalidad o contenido del documento público. No es cierto que lo que incorpora un notario por fe pública tenga que ser absolutamente cierto en todos los casos. Rara vez se podrá comprobar que no es cierto. La sentencia penal firme produce cosa juzgada sobre la falsedad del documento en el proceso de incidencia en el proceso civil. Si bien no existe prejudicialidad penal, pero si ya hay una sentencia con autoridad cosa juzgada material en un proceso penal, ahí sí, eso produce efectos sobre un documento que se está incorporando a un proceso civil. Sin embargo, no hay prejudicialidad penal, como lo dijimos. No es lo mismo que tengamos un proceso penal pendiente y sentencia firme, que ya lo tengamos fallado de esa manera. El 45.4, párrafo tercero, sobre la exhibición de documentos, nos dice que quien se niega a exhibir un documento ofrecido por la parte contraria, se podrá tener como confirmación de la exactitud de las afirmaciones de la parte contraria. Otra vez, se podrá, no se deberá. Valoración del juez. Obviamente que se requieren muy buenos jueces para un sistema que genera este ámbito de discreción en la valoración de la prueba. Pero yo considero que, bueno, primero que sí se pueden tener herramientas para tener mejores jueces, ¿verdad?, de capacitación, de retroalimentación, de buenos sistemas de selección y reclutamiento, pero además el sistema, por una vaga idea o vana idea de seguridad jurídica, no puede establecer reglas absolutistas de valoración que priven al juez de hacer ese ejercicio en cada caso concreto, porque muchas veces esas soluciones o esas conclusiones serían falaces si no se permite hacer una valoración distinta. El deber de colaboración de las partes y terceros en el reconocimiento judicial, también el que no colabora en un reconocimiento judicial podrá interpretarse como una confirmación de la exactitud de las afirmaciones de la contraria. Bueno, disculpen por haberme extendido, esas serían algunas de las apreciaciones que yo les quería compartir de manera teórica y de manera puntual en el nuevo Código Procesal Civil sobre valoración de la prueba. Muchas gracias.